¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol en Cutarra, tu canal con contenido objetivo, entretenido, informativo y de fanáticos para fanáticos. Hoy en nuestro último capítulo de nuestro viaje a Qatar hablaremos sobre la selección de Corea del Sur. Reconocida oficialmente por la FIFA como Selección de Fútbol de la República de Corea, es el equipo representativo de dicho país y que representa a la Asociación de Fútbol de Corea desde 1948 en las competiciones oficiales organizadas por dicha confederación. Los coreanos no se introdujeron en el fútbol hasta 1882, cuando los miembros de una tripulación británica jugaron un partido, mientras su nave estaba de visita en el puerto de Incheon. En 1921 se disputó el primer torneo de fútbol en Corea, y en 1928 se fundó la Asociación de Fútbol de Corea para difundir y desarrollar el fútbol en Corea. En 1940, sin embargo, el gobernador general de la República de Corea obligó a la asociación a disolverse. Tras la constitución de la República de Corea, se refundó la Asociación de Fútbol de Corea en 1948 y se unió a la FIFA. En el mismo año, el equipo nacional de Corea hizo su debut internacional en los Juegos Olímpicos de Londres. Corea se clasificó por primera vez a un mundial en 1954 en Suiza. Corea del Sur jugó contra Hungría y Turquía, perdiendo 9-0 y 7-0 respectivamente. Su último partido programado contra Alemania Federal no se disputó, ya que el equipo no tenía probabilidades de pasar a la siguiente fase según las reglas del torneo. Luego de eso pasaron 32 años hasta que la República de Corea del Sur pudo participar en una nueva edición del Mundial. Corea del Sur vuelve a clasificarse a un Mundial, el de México de 1986. En esta edición no pudieron ganar ningún partido, perdiendo 3-1 contra Argentina, empatando a 1 contra Bulgaria y perdiendo en su último partido por marcador de 3-2 contra Italia. Los coreanos vuelven a clasificarse para el Mundial de Italia en 1990, en el cual les fue fatal ya que perdieron todos sus partidos contra España 3-1, Uruguay por 1-0 y 2-0 contra Bélgica. Para la edición de Estados Unidos en 1994, en la primera ronda, los coreanos se las arreglaron para empatar contra España 2-2. En su segundo partido, consiguieron otro empate contra Bolivia 0-0 y en su último partido contra Alemania perdieron 3-2. En el Mundial de Francia en 1998, después de haber tenido un buen rendimiento en la fase de clasificación, a los coreanos no les fue muy bien, perdiendo en su primer partido 3-1 ante México, 5-0 en su segundo partido contra Países Bajos y logrando un empate a 1 contra Bélgica en el último partido. Corea del Sur fue coanfitrión de la Copa Mundial en 2002 junto a Japón, pero como nunca habían ganado un partido en la Copa Mundial con anterioridad, las esperanzas no eran muy altas. Sin embargo, una vez que inició el torneo, los surcoreanos lograron su primera victoria en un mundial al vencer por 2-0 a Polonia, empatando a 1 en su segundo partido contra Estados Unidos y en su tercer partido venciendo por 1-0 a uno de los favoritos, el cual era Portugal, permitiendo estos resultados a los coreanos clasificarse por primera vez a la segunda ronda del torneo. Ya en la siguiente ronda, los surcoreanos se enfrentaron a Italia, a la cual derrotaron por 2-1 en un partido muy físico y avanzaron a los cuartos de final. Ya en los cuartos de final se enfrentan a España, el cual logró anotar 2 goles pero que fueron anulados por los árbitros. Al final este juego se fue a la tanda de penaltis donde Corea del Sur ganó por 5-3 en un partido muy polémico y convirtiéndose en el primer equipo asiático en llegar a cuartos de final. La participación de Corea del Sur en esta edición del Mundial terminó al caer derrotados por 1-0 ante Alemania en las semifinales. Posteriormente jugando el partido por el tercer lugar ante Turquía, el cual perdieron por marcador de 3-2, quedando en el cuarto lugar. Para la edición de Alemania en 2006, Corea del Sur logró su primera victoria en el Mundial fuera de Asia, al vencer por marcador de 2-1 a Togo. En su segundo partido jugaron contra Francia, donde logran un empate. Esto colocó a Corea en lo más alto del grupo, pero perdió su último partido por 2-0 contra Suiza, lo cual terminaron eliminados del torneo. Ya en la edición de Sudáfrica 2010, ganaron su primer partido contra Grecia por 2-0.
pero perdiendo grandemente contra Argentina en su segundo partido por marcador de 4-1. En su último partido en fase de grupo logran un empate a 2 en un partido muy luchado duramente contra Nigeria, permitiéndole estos resultados clasificar a la siguiente ronda por primera vez en suelo extranjero. Ya en octavos de final se enfrentaron a Uruguay, cayendo por marcador de 2-1, quedando eliminados del torneo. En la Copa del Mundo de 2014, celebrada en Brasil, jugaron su primer partido contra Rusia, empatando a 1, perdiendo su segundo partido por 4-2 ante Argelia, llegando a su último partido contra Bélgica buscando la clasificación, donde solamente les funcionaba la victoria, pero no fue posible ya que los europeos marcarían en los últimos minutos, terminando así su participación en el torneo. Ya en la edición de Rusia 2018, la selección coreana fue agrupada en el grupo F junto a Alemania, Suecia y México. En su primer partido pierden 1-0 contra Suecia. En el segundo pierden 2-1 contra México, y con estos resultados ya estaban eliminados de la Copa. En su último encuentro logran vencer históricamente por 2-0 a la campeona mundial Alemania, dejándola eliminados y los coreanos finalizando con 3 puntos en el torneo. Para esta edición de Qatar 2018, Corea del Sur está en el grupo H junto a otras grandes selecciones, las cuales cualquiera puede dar la gran sorpresa, tanto Portugal, Ghana o Uruguay. Muchísimas gracias por habernos acompañado en cada uno de los capítulos de este viaje a Qatar. Recordándoles que los 64 partidos, cada uno de los partidos del Mundial los tendrás aquí en Fútbol en Qatar, un canal con contenido objetivo, informativo, entretenido y de fanáticos para fanáticos. Agradeciéndoles nuevamente, nos vemos en la próxima.